estás en el espacio al abrigo del Altísimo. Por eso siempre de primero ponemos esta alabanza que es del Salmo 91, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy la palabra del Señor que nos trae la hemos titulado Las promesas de Dios. Lo que Dios promete lo cumple. Bendiciones Amén. para todos los hermanos que están suscritos al canal, y para aquellos que no se han suscrito les decimos que se suscriban y toquen a la campanita para que se suscriban y escuchen palabra del Señor. Bien, bendiciones de parte del ministerio La Salvación, ministerio evangélico, en el espacio al abrigo del Altísimo. Hoy vamos a tratar sobre el tema sobre las promesas de Dios. No obstante, antes de nada, estamos en solidaridad con el pueblo de Ucrania, con el pueblo ucraniano, para que el Señor ponga su espíritu y trate tanto con el pueblo de Ucrania, con el pueblo de Rusia, para que sea el Señor el que ponga la paz, porque solamente la paz no como el mundo la da, dijo Jesús, sino como yo la doy, para que sea Él el que intervenga en estos tiempos que estamos viviendo, que son cumplimiento de la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Sí, queremos clamar también por, bueno, aparte de la palabra que el Señor nos trae hoy, queremos clamar pues precisamente por todo esto que estamos viviendo. Bueno, la Biblia dice que vendrían guerras y rumores de guerras y el cumplimiento de la palabra. Por eso hoy más que nunca la palabra dice las promesas de Dios, y lo que Dios dice, Dios lo cumple. Estaremos orando también por Rusia y Ucrania, y también por todas las víctimas que están sufriendo esto, incluso víctimas económicas, víctimas que han perdido familiares, han perdido familia, hijos, padres, casas, de todo, y que han tenido que salir de sus países, y también los otros países que también por causa de esta guerra también van a ser afectados. Pero bueno, queremos saludar sobre todo a nuestros suscriptores, hermanos Amén. Y amigos. Bendiciones. Y vamos a presentar la palabra que el Señor nos trae. Lo presentamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, hoy el tema que Dios nos ponía, las promesas de Dios. Vamos a leer en el libro, en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Y dice así la bendita y santa palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Aquí nos hablaba el apóstol sobre que puesto que tenemos tales promesas, Dios es un Dios de pactos, pero también es un Dios de promesas. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios viene hablando al ser humano, cumpliendo siempre lo que promete. Amén. Para Aleluya. aquellos que caminan en integridad y en obediencia a su palabra. No podemos querer promesas de Dios sin andar o vivir en obediencia y en cumplimiento a la palabra de Dios. Es necesario que para recibir esas promesas de Dios seamos obedientes y andemos conforme a como Dios quiere para poder recibir algo. Hay más de 3000 promesas que Dios cumple en su palabra. Algunas de las más importantes, como todos conocemos, la promesa más importante de todas ellas es que recibimos a Cristo. Aleluya. Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo dentro de nuestro interior por medio del Espíritu Santo. Esa es una promesa del Padre, que Él iba a entregar a su Hijo como sacrificio para redención de los pecados. También tenemos la promesa del perdón, de la vida eterna, de una seguridad, de una relación con Dios y de una paz en nuestro corazón.
como bien decía al principio, hoy vivimos unos tiempos que se cumplen en la palabra y que han de venir y han de ocurrir, y vemos que la gente está insegura, no tiene paz, está en desasosiego por el que será el mañana. Pero la promesa de Dios es que mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, sino como Él la da. Y aquellos que tenemos a Cristo tienes la paz y esa seguridad, y tienes esa vida eterna, y tienes ese perdón, y tienes un futuro que nos espera, que va a ser un futuro de glorioso, de felicidad y de paz. Pero también hay una promesa que el Padre cumplió y que sigue cumpliendo, que es que todos aquellos que le reciben a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, Él ha cumplido que derramaría de su Espíritu Amén, Santo. amén, aleluya. Esa promesa en Hechos 2:3, le voy a pedir a mi esposa que lea Hechos 2:3, en la cual Dios la cumplió por medio de lo que dijo su Hijo Jesucristo, de que a la promesa que el Padre había declarado. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. La promesa del Señor era que esperaran unánimes hasta que recibieran poder. El poder era el Espíritu Santo, porque es el que nos da poder para testificar de Cristo y para poder llevar a cabo la obra que el Señor ha encomendado a través de nosotros por medio de su iglesia. Cada uno de nosotros, hermanos que estáis suscritos y aquellos que han recibido al Señor, somos miembros de ese cuerpo de Cristo. Y dice que recibieron porque aparecieron como el fuego del Espíritu Santo. Aquí Dios estaba redimiendo en gracia la maldición que venía desde Babel y confirmó a todos la bendición divina de que iba a extenderse por toda la tierra. En la torre de Babel dice el Señor que los esparció por la tierra y así de ahí surgieron las lenguas, hablaban en lenguas, lo que es el lenguaje, los idiomas. Pero en el libro de Hechos el Espíritu Santo descendió a la tierra y se posó sobre cada uno de los discípulos de los 120 que se encontraban en ese lugar, y se manifestó en ellos con su poder, con la capacidad para expresar esos idiomas, porque dice que entendían lo que hablaban unos con otros, se entendían. Nuestro desafío en esta vida, en este mundo, es vivir en un mundo sin dejar que el mundo viva dentro de nosotros. Por lo tanto, decidir a creer en sus promesas, en las promesas de Dios, es buscar el reino de Dios primeramente. Amén, su presencia a toda circunstancia. Así nuestra vida en este mundo se va a ser de beneficio para nosotros, va a ser una vida mejorable, ¿verdad? No por decir buena, sino mejorable de lo que está para nuestro entorno, la cual vamos a honrar al Señor. Los efectos de tales promesas a nosotros es con la intención de limpiarnos de toda contaminación, de toda carne, como bien habíamos leído, porque tales promesas limpiémonos de toda contaminación, carne y de espíritu, perfeccionándonos a una santidad en el temor del Señor. Amén, aleluya. Vemos que a través de la palabra de Dios, Dios siempre cumplió lo que prometió, porque amén. Dios lo que promete lo cumple. Entonces vemos que si estudiamos la palabra de Dios desde un principio, todo lo que Dios fue diciendo y prometiendo lo fue cumpliendo. Vemos en Génesis 50:25 que hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: ciertamente os visitará y os visitará el Señor y haréis llevar de aquí mis huesos. Vemos más adelante que en Éxodo 13:19 dice: y tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Dios todo lo que va cumpliendo
O sea, todo lo que va prometiendo lo va cumpliendo. Les prometió a los hijos de Israel, a sus hijos, que Él les visitaría, que no iban a quedar en Egipto, esclavos, atrapados ahí. Y eso se lo dio Dios a José. Y por eso José, antes de morir, le dijo que llevaran sus huesos a la tierra prometida. Moisés cumplió lo que había prometido, llevó los huesos de José para entregarlos en la tierra. Y si vemos más adelante en Josué, dice en 24:32, y dice: y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto. Dios prometió visitarnos, prometió desde un principio, desde la creación de la tierra, desde Adán y Eva, que ellos fueron destituidos, pecaron y fueron separados de la gloria de Dios. Dios prometió rescatarnos, salvarnos, bendecirnos, aleluya, prosperarnos. Él siempre gloria lo prometió desde un principio de la creación del cielo y la tierra, desde un principio, y Dios lo dejó todo establecido en su palabra. Y hoy leemos su palabra, y yo te invito a que leas tu palabra. En la palabra de Dios están los tesoros de la salvación. Amén. En la palabra de Dios está el verbo hecho carne, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos en el transcurso de la palabra que Dios fue cumpliendo cada momento. Dijo que les visitaría y les visitó. Dijo que les quitaría de Egipto y les quitó con mano fuerte. Dijo que mandaría un Salvador y lo mandó. Por eso vamos a seguir viendo cómo Dios todo lo que promete lo cumple. Aleluya. Las promesas, en primer lugar, hermanos, no son mandamientos que nos enseñen obediencia, ni tampoco es una amenaza que busquen frenar nuestra desobediencia. Las promesas confirman lo que Dios, movido por su soberana misericordia y buena voluntad, va a hacer y hará en nosotros. Sí. Revelan lo que nuestro Dios, por causa de Jesucristo, su Hijo, hará en nuestro beneficio. No lo que Él anhela hacer o intentará realizar, sino lo que Dios mismo se ha comprometido. Por eso es una promesa de Dios y está obligado a cumplir en nosotros su pacto. Dios es un Dios de verdad, aleluya, y sus promesas son verdad. La certeza de su cumplimiento de esas promesas descansa en Dios, el cual Él la hizo y se obligó a sí mismo por nosotros. Las promesas de Dios tocan acerca también del bien que Él nos va a bendecir y bendecirá, pero también tratan acerca del mal que Él nos va a quitar, aleluya. Las promesas de Dios, por lo tanto, decíamos que son esperanzas, que esperamos lo que Dios ha prometido. Amén, porque lo que Dios promete lo cumple. Y solo así es una esperanza que no es de avergüenza, sino que es una esperanza sólida y de verdad. Las promesas de Dios son fe. Debemos creer lo que Dios ha prometido por el hecho de que es Dios quien lo ha prometido. No es un cualquiera, ni un vecino, ni un amigo. Porque yo o usted, hermano o hermana, podemos prometer algo a alguien, pero no lo cumplimos. Quizá por alguna circunstancia no llegamos a cumplirlo, pero Dios lo que promete lo cumple. Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta, es Dios verdadero. Por eso también las promesas traen una regla y una guía en la oración. Cuando oramos a Dios, debemos y podemos citar las promesas de Dios en nuestras oraciones para poder recibirlas. Hay gente a veces que quiere cosas de Dios, pero no citan la palabra de Dios. Pero cuando citas lo que Dios ha declarado en su palabra, que son promesas, estás haciendo que Dios cumpla su propia palabra. Y Dios es cumplidor de esa palabra. Pero son diversas claves, hermanos, que hay que conocerlas para usarlas correctamente, la palabra del Señor. Hay promesas que son promesas absolutas y hay promesas que son condicionales. Claro, las absolutas son las que Dios ya ha declarado. Dios dijo que iba a haber un diluvio y ocurrió. Era una promesa de Dios. Dios dice que Cristo viene y Cristo va a venir. Amén. Aleluya, a por su iglesia. Esas son las promesas que son absolutas, pero hay otras que son condicionales. ¿Cuáles son? Aquellas que son condicionales son que a través de Dios, su sabiduría y su propósito, Él desea hacer para su gloria el bien de sus hijos.
Dios les da según su sabiduría lo que es bueno y propio para nosotros. Dios promete bendiciones temporales, pero claro, no te promete esas bendiciones temporales diciendo que todo te va a ir bien. Es un camino angosto, estrecho. Vas a tener problemas y circunstancias, pero la promesa de Dios es que yo estaré contigo. Aunque por las aguas no te anegarán ni por el fuego te quemará, porque yo estaré contigo. Aleluya. Él no dice que no vamos a pasar por circunstancias, por problemas, por situaciones, por enfermedades. Todo lo contrario, pero dice que vas a pasarlas, pero Él va a estar ahí. Gloria Y cuando a Dios. tienes esa promesa arraigada de que el Señor está contigo, no importa la circunstancia, no importa el problema ni la situación, porque sabemos en quién hemos creído, en quién confiamos y quién es nuestro Dios. Aquel que todo lo puede, que todo lo suple y aquel que tiene el cuidado de sus hijos. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Una cosa es muy importante. Hay 3 aspectos que nuestro Señor nos ha dicho en su palabra. Una, que Él moriría. Dice, yo me voy a entregar mi cuerpo por amor de vosotros. Él dijo que moriría y murió. Él dijo que resucitaría y resucitó. Y Él dijo que volvería y va a volver a la tierra. Gloria a Leemos Dios. en Mateo 16:21, dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vemos que Él dijo antes de morir, que lo iban a matar. Él ya sabía lo que iba a pasar, porque Él es el Salvador del mundo. Él es el que Amén, vino a aleluya. quitar el pecado del mundo. Jesucristo es el Salvador. Por eso nosotros siempre pusimos este nombre, la salvación, porque solo está la salvación en Cristo Jesús. Es en el único donde tú puedes salvarte. Nadie en esta tierra resucitó. El único que resucitó fue nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo que Él era la resurrección y la vida, y el que no estará muerto, sino que vivirá y Amén, resucitará. aleluya. Gloria Solo a Dios. a través de Jesucristo se puede alguna persona en Él resucitar. Y sí es verdad que han resucitado muertos. Conocemos testimonios de gente que estuvo muerta y que resucitó. Amén. Pero resucitó por medio de Jesucristo. Entonces vemos en el versículo 28 de Mateo, en el versículo 6 y 7, 6 en adelante dice: no está aquí, le dijo, fueron a la tumba de Jesús los discípulos, y las mujeres fueron allí porque Él había prometido que iba a resucitar, porque lo que Dios promete lo cumple. Aleluya. Él les prometió, Gloria a Dios. nuestro Señor Jesucristo le prometió que Él iba a resucitar. Y esas mujeres fueron allí al sepulcro, porque lo que Dios prometía, Jesús prometía, Él lo cumplía. Y dice aquí, no está aquí en el 28 versículo 6, dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Todo lo que Él dice lo cumple. Y dice: venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y vemos en el versículo 9 más adelante, dice: he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercando, abrazaron sus pies y la adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id y dad las buenas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Él prometió que resucitaría y resucitó. Amén. Por eso Gloria a Dios. Él nos prometió Aleluya. que Él volvería y Él volverá. Volverá Aleluya. porque en su palabra vemos en Apocalipsis número 20, capítulo 22, leemos desde el versículo 7, dice: he aquí que vengo pronto. Gloria a Dios. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y como decía mi esposo, que hay promesas que tienen una obediencia. Para que se cumplan, se tiene que acondicionar. Es un acondicionamiento, como bien decía él, que para los que temen a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien, y todos los que temen a Dios no tendrán falta de ningún bien. Pero antes hay un requisito: temer a Dios, obedecer a Dios. Si Amén. no, esas cosas dice: buscad el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Como bien decía él, hay un requisito previo para obtener. Hay otras promesas que no. El Señor dijo que vendría un diluvio y vino un diluvio. El Señor dice que viene, le creas o no le creas, lo obedezcas o no le obedezcas, el Señor volverá. Amén. Él dijo Gloria. que resucitaría para los que le Aleluya. creyeron, para los que no le creyeron, para los que le escupieron, le maltrataron. Él resucitó igual. Hay cosas que están escritas en la palabra y se van a cumplir. Y él dijo en versículo 7, en Apocalipsis 22:7, dice: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y en el 12 dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Y en el 20 dice: ciertamente vengo en breve. Entonces el Señor Jesús es el único en la tierra y en el mundo que dijo que moriría y que resucitaría, porque los huesos de Mahoma están allí, los huesos de Buda están allí, pero los huesos de nuestro Señor Jesús no estaban allí, porque Él resucitó. Amén, y Él aleluya. volverá, porque lo que Dios promete lo cumple. Amén. Querida esposa, quiero que leas en Isaías 43, del 1 al 7, las promesas preciosas para esos corazones que quizás están angustiados hoy, quizás te sientes angustiado. Vamos a leer en Isaías 43, del 1 al 7. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, mía eres tú, también se puede leer. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Aleluya. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Amén, aleluya. Hasta el 7, seguimos. No temas, porque yo estoy contigo. Aleluya. Del oriente traeré a tu generación, y del occidente te recogeré. Y diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado y los formé y los hice. Amén, Amén. Aleluya, gloria a Dios. Es palabra del Señor, unas promesas de Dios. En el momento en el cual el profeta Isaías escribió esta palabra de parte de Dios por medio del Espíritu Santo para su pueblo, los israelitas tenían más de medio siglo de estar viviendo en el exilio, pues por su rebeldía y por su idolatría, Dios permitió que el imperio babilónico, por medio del rey Nabucodonosor, destruyeran Jerusalén en el año 587 a.C. y después los llevaron exiliados a Babilonia. Pero 5 décadas más tarde, ya al final del exilio, se acercaba la mayoría de los exiliados en cautiverio de Babilonia. De aquellos que han nacido en cautiverio, son una generación de judíos que han enfrentado una realidad muy dura, lejos de su tierra, de lo que está hablando el pasaje. Y siendo siervos de los babilonios, el pueblo de Israel había tenido mucho tiempo para reflexionar sobre las preguntas que ellos se harían. ¿Puedo tener esperanza en esta situación, en esta realidad? ¿Seremos siervos de los babilonios? ¿Verdaderamente existe alguna esperanza para poder ser libres? Así, muchos de nosotros, hermanos y hermanas que me escucháis, podemos sentirnos agobiados por problemas, por situaciones, por deudas, por escasez, por el abandono de la familia, viviendo seguramente infelices. Personas que hoy quizás están haciendo esa pregunta de tu situación: ¿puedo tener esperanza
más allá de lo que estoy viviendo, pero la respuesta hoy Dios te la da. Tanto para ese pueblo judío que pasó esa época en el exiliado de Babilonia, como para nosotros en la actualidad, aunque estemos o sigamos angustiados y atrapados en nuestros problemas, hay una respuesta. Sí puedes tener esperanza, porque lo que Dios promete lo cumple. Hay esperanza porque Dios es nuestro Redentor, como bien leía mi esposa. Es importante, hermanos, los israelitas sabían que la redención significaba ser liberado pagando un precio. Gloria tenga el nombre del Señor. Y nosotros sabemos que nuestra libertad ya ha sido pagada por ese precio por medio de la cruz de Cristo. Aleluya. Es por eso que el Señor le dio a su pueblo y lo redimió y le puso nombre. Preciosas promesas, las cuales son para ti hoy en el día. Para tener esperanza o en el medio de la realidad de la que estás viviendo, hay unas promesas que son también para nosotros, no solo para el pueblo del Señor de aquel tiempo, sino que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya. Hemos recibido un nuevo nombre de parte de Dios y son promesas preciosas para nuestros corazones que quizá estamos angustiados. La primera promesa es la presencia de Dios. Dice que ahora sí dice Jehová, creador tuyo y formador tuyo, no temas porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Porque yo Jehová, dice en el 3, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Aleluya. El pueblo de Israel 2 veces estuvo frente a las aguas. Tenían temor por cómo y de qué manera tenían que cruzarlas. Cuando salieron de Egipto, llegaron frente al Mar Rojo, y cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, llegaron al río Jordán. En ambas situaciones, Dios les demostró que la presencia estaba con ellos. Aleluya. Ellos atravesaron el Mar Rojo y el río Jordán en seco. Por eso Dios hoy te dice que quizás estás entre esas dos aguas, quizás estás frente a un Mar Rojo o frente al río Jordán, a un problema, a una circunstancia, a una enfermedad. Pero Dios te dice que mi presencia estará contigo. Amén. Y no temas por lo que vayas a hacer o lo que vayas a decir o lo que tengas que hacer o para poder pasar a la otra orilla, para poder dar ese paso, porque la presencia de Dios está contigo. Aleluya. Gloria a Dios. En el momento de nuestra vida podemos estar frente a esa situación, como bien decía, que para nosotros es como ese Mar Rojo o como si fuera un problema, una circunstancia que no puedes pasar. Pero parece que es imposible pasar por la prueba. Pero la prueba se puede salir victorioso teniendo la promesa de Dios que Dios estará con nosotros. Amén. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. La segunda promesa era que Dios es nuestra protección. No solo estará con nosotros, sino que el Señor nos va a estar protegiendo. Tenemos la protección de parte de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego fueron metidos en el horno de fuego. Aleluya. Pero tenían la protección de que alguien estaba más con ellos. No solo estaba con ellos, sino que también los protegió de que fueran quemados. Así Dios no solo está contigo, hermana y hermano que me escuchas, sino que también te va a proteger por esa circunstancia, por ese problema, por esa enfermedad, porque es el Dios de protección y es promesa de Dios. Y la tercera promesa que Dios dio es que va a hacer cosas nuevas. Amén. Aleluya. Como bien había leído mi esposa, dice, aleluya, no temas porque yo estoy contigo, traeré del oriente al occidente. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Aleluya. Cuando venimos al Señor, dice, nueva criatura eres en Cristo Jesús, las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él nos ha hecho nuevas criaturas. Éramos criaturas y hemos pasado a ser hijos de Dios. Aleluya. Por lo tanto, como somos hijos de Dios, somos hijos del que está en su presencia con nosotros, somos hijos del protector que nos protege y somos hijos de aquel que va a hacer cosas nuevas para nosotros cada día. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús nos prometió que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. En Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guardaran todas las cosas
que he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, aleluya. Dios prometió estar con nosotros todos los días. No estamos solos. No estamos solos. Él no nos ha dejado solo. Porque dice en Juan 14, 18, dice, no os dejaré huérfanos. Porque el Señor se fue a la presencia del Padre. Dice, no os dejaré huérfanos, sino vendré a vosotros. También un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y dice el Señor que Él enviaría su Espíritu Santo, como leímos antes en Hechos 2, que Él envió el Espíritu Santo, lo que prometió. Él prometió que moriría, y murió. Él prometió que resucitaría, y resucitó. Y Él prometió que no nos dejaría huérfanos, que no nos dejaría solos, sino que su Espíritu Santo, Él nos enviaría su Espíritu Santo para que no estuviéramos solos, para que Él fuera nuestra guía, nuestra protección, nuestra dirección, para que nos guiara todas las cosas. Por eso sabemos que Él, todo lo que promete, lo cumple. Vemos en el mismo capítulo de Juan 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Mas voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré de mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y más adelante dice, soy el camino, la verdad, la vida. Aleluya, y nadie viene a al Padre si no es por mí. Tenemos esas preciosas promesas, hermanos. Tenemos las promesas que Él estará con nosotros todos los días de la vida. Él nos va a proteger, como bien decía mi esposo, nos protege, nos guarda. No temamos, amén, porque estamos viviendo tiempos de terror, de temor, de angustia, de incertidumbre, de que no sabemos si se va a... Mucha gente tiene miedo de quedarse sin alimentos, mucha gente tiene miedo de las guerras, mucha gente, pero Jesús dijo que no se turbe vuestro corazón. Dice, creed en Dios, creed en mí, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Él Dios. venció Aleluya. por nosotros, y estaremos tranquilos porque lo que Dios promete lo cumple. Tal es casi que lo cumple, que nos recuerda para ir abreviando ya el mensaje de la palabra del Señor. En Romanos 4, hablando el apóstol Pablo sobre la fe de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Dios se lo había prometido, Dios se lo había dicho, y lo que Dios te haya prometido y te haya dicho se va a cumplir. Amén, recibe aleluya, esta palabra. aleluya. Lo que tú estás esperando, lo que Dios te ha prometido, se va a cumplir, como se cumplió en Abraham. Dice que no se debilitó la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó su fe. Y ahí está el poder alcanzar las promesas de Dios. Seguir en fe, creyendo en fe. No debilitar la fe, sino reafirmar que Cristo nos lo ha prometido. El Señor lo dijo y Él lo hará. Aleluya. Amén. Tampoco dudó. La duda hay que echarla fuera por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció, como bien dice aquí la palabra, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aleluya. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Miren bien, no solo para él ni por la fe de él, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Aleluya. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Aleluya. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado, como bien decía mi esposa amada, para nuestra justificación. Creyendo, porque la palabra de Dios y Cristo mismo nos enseña y nos dejó dicho y dice y sigue diciendo que la fe es lo que vence
al mundo. Aleluya. Aleluya. Por eso a veces nos agobian las circunstancias del mundo, pero no somos de este mundo. Aleluya. Somos de aquel que nos espera en la vida eterna. Aleluya. Somos del cielo. Aleluya. Peregrinos estamos en esta tierra. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá, porque lo que Dios promete lo cumple. Aleluya. Aquí dice en Hebreos 11, que es el libro de la fe, que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Aleluya. Y le dio a luz aún fuera del periodo, aún fuera del tiempo de la edad, porque a Sara ya tenía periodo, entonces ella estaba fuera de edad, fuera de todo, dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Dios le prometió un hijo a Sara y Dios se lo cumplió, y no perdió la fe, porque ella sabía que quien lo había prometido lo iba a cumplir. Nosotros tenemos grandes promesas. Dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén, si tú aleluya. has creído a Jesús, sigue confiando y sigue creyendo por esos familiares que van a ser salvos. Gloria a en Dios. Cristo Jesús. Aleluya. Dios dice que no habrá mujer estéril o que aborte en su tierra. Créele a Dios para recibir ese bebé como Sara. Créele a Dios, porque Dios es nuestro proveedor. Él es el que suple todas nuestras necesidades más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Amén. Entonces Dios siempre va a suplir y va a suplir todas nuestras necesidades y nos va a bendecir. Y Dios nos dice en su palabra, las promesas: no temas, yo estoy contigo. Amén. No temas, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Hasta Amén, el fin del mundo. aleluya. No va a haber un día que Dios no esté con nosotros. Amén. Así que ahora queremos orar en el nombre de Sí, Jesús. hermanos, voy a estar haciendo una oración para aquellos que tienen una palabra, una promesa de Dios. Aleluya. Y después mi esposa va a estar orando por la petición primera del pueblo ucraniano. Aleluya. Para la situación en la que están pasando. Bendito Pero Jesús. antes quiero decirte que debes de creer, agarrarte a esta palabra, que el Señor va a hacer en el día de hoy, porque lo que Dios promete lo cumple. Tú que estás pasando quizá por pruebas, quizá que tienes una promesa de Dios, una palabra que te dio el Señor a través de un siervo, de un profeta del Señor, de una hija, de un amigo, o quizá de uno que no conoce al Señor, porque Dios usa a lo que quiere y como le dé la gana. Es Dios. Aleluya. Aleluya, Pero Santo Jesús. quiero ahí que donde estés, que cierres tus ojos y actives tu fe, como Abraham. No te debilites en la fe y que recibas esta bendición de parte del Señor. Bendito Padre Jesús. celestial, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Sí, Dios mío, Padre, clamamos, oro Señor, en esta por hora, esas Señor, promesas, clamamos por esa por persona, esas Señor, que hermanas, quizá está escuchando o está viendo este Clamamos, vídeo, Dios, Padre. escucha, Señor, Padre su Santo. circunstancia, Señor, quizá no es buena. Quizá está pasando por enfermedad, o quizá está esperando ese milagro, o quizá está esperando esa promesa o esa palabra, Señor. Y tú dices, Señor, que no eres hijo de hombre para que mientas ni te arrepientas, Señor. Por eso reclamamos las promesas de tu palabra sobre tu pueblo, Señor, sobre esas hermanas y esos hermanos, esos hijos En el nombre tuyos, de Señor, Jesús. este miembro del cuerpo de Cristo, Sí, Padre, Dios mío, en para el que nombre de reciban Jesús. ahora, Señor, si aquel que está enfermo sea sanado en En el esta hora, nombre de Padre, Jesús. que el fuego de tu Espíritu ahora empiece a tocarle ese cuerpo, Señor, sea levantado, Señor, Padre Santo, de esa cama, Señor, sea levantado, Señor, de esa silla de ruedas, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, por el poder de la palabra, Señor, y tu promesa, Señor, porque tú dijiste, Señor Jesús, todo lo que pidierais al Padre creyendo en mi nombre lo haré. Amén. Oh, Santo, siento la presencia de Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, para esas hermanas, Señor, que quizás, Padre, aún no tienen, Señor, hijos, Señor, Padre, sean fructíferas, Padre, porque no habrá estéril en tu pueblo, dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora sean abiertas las matrices. Todo impedimento que impide, Señor, que ellas puedan quedarse embarazadas, Señor, porque quieren tener esos niños, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, rompemos toda obra del enemigo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, desatamos toda ligadura del enemigo, Padre, y enviamos tu gozo, enviamos tu palabra, Señor, y el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, para esos siervos, Señor, que tú dijiste, Señor, que no los dejarás ni los desampararás, Señor, están pasando
pasando por circunstancias, están cabizbajos, está decaída, Señor, Padre Santo, su fe, sea ahora levantado, Señor. Dale un resurgir, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Señor, levántalo, Señor, porque somos cabeza y no cola, Padre. En el nombre de Jesús, dice tu palabra, Señor, Padre Santo, que tú, Señor, levantas, Señor, del muladar, Señor, Padre, aquel que esté caído, Padre. Dale nuevas fuerzas, nuevo ánimo, en el nombre de Jesús. Recíbelo en esta hora. Lo creo, lo recibo. Tómalo por fe, en el nombre de Jesús, porque lo que Dios promete, lo cumple. Padre, Aleluya. en el nombre de Jesús yo te pido, Espíritu Señor, Santo. piedad. Piedad, Señor, misericordia, Señor, por el país de Ucrania, por Espíritu Rusia, de Señor. Dios, Padre Clamamos piedad, misericordia. Sabemos que en la palabra de Dios tú dijiste bien claramente que vendrían guerras, rumores de guerras, hambres Sí, y pestes, terremotos, Señor. Lo sabemos, Señor, que hay cumplimiento de tu palabra. Pero te pedimos Santo. piedad, Señor. Pedimos misericordia, Señor, por Amén, esas vidas, Padre. por esas familias que han perdido, Señor, a sus seres queridos, a personas, Señor, que están en Sí, hospitales, Padre, en que están nombre de ahí Jesús. luchando, Señor. Misericordia, Yo Señor. te pido piedad, Señor, misericordia. Claman los justos y el Señor los escucha, Sí, dice Padre, tu en el palabra, nombre de Señor. Jesús. Pedimos, Señor, aún mismamente por estos presidentes de estos países, Señor, tanto por el país de Rusia como el país de Ucrania. Padre, la paz te pedimos paz para estos Sí, países, Padre. te Padre, pedimos siempre paz en para razón, las Padre. otras naciones. Guárdanos y líbranos del maligno, guárdalos y líbralos de todo mal. Sabemos, Señor, las acechanzas del diablo, sabemos las maquinaciones del diablo, Señor. Ven, Señor, arrebatando toda obra del maligno, ven desbaratando todo plan diabólico, Señor. Ven, Señor, derramando tu misericordia para las Sí, familias, misericordia para los países, misericordias para las almas, para las vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos el avivamiento, Señor, mundial, este último avivamiento. Te pedimos, Señor, salvación Sí, de las Padre, almas, en el salvación nombre de de Jesús. nuestras familias, salvación, Señor, para las vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Usa tus apóstoles, tus profetas, tus evangelistas, tus pastores, Señor, tus maestros, Señor, en toda la tierra, en los distintos países. Aviva, Señor, a tu pueblo, aviva tu pueblo en medio de estos tiempos tremendos, Sí, Señor. Padre, en el nombre de Clamamos, Jesús. Señor, que sea levantada y avivada tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Sí, Dice, echar Padre. vuestras cargas sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. En esta hora, Señor, dejamos todo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Amén. y amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. La gloria sea para ti, Señor. Seáis bendecidos, hermanos, en el nombre de Jesús. Dejamos la alabanza como desde el principio, en el nombre de Jesús. Dios os bendiga a todos. Que tengáis buena Bendiciones semana. para todos en el Seáis poderoso bendecidos. nombre de Jesús. Recordar el espacio al abrigo del Altísimo, porque las promesas de Dios, lo que Dios promete, Lo lo cumple. cumple. Dios os bendiga y os guarde.